Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en esta mañana. Vamos a iniciar porque definitivamente considero que es un tema que nos tiene bien interesados a todos y bueno, la intención es que podamos aprovecharla lo máximo posible. El día de hoy, mi nombre es Carolina Soto. Yo soy socia de Arias en Derecho tanto laboral como migratorio. Y bueno, la intención de estar hoy con ustedes es poder conversar sobre este proyecto que venimos implementando desde hace ya algunos meses sobre bienestar laboral. El día de hoy vamos a conversar sobre el quinto factor de riesgos psicosociales. Em, Anteriormente hemos venido mes a mes, desde hace 5 meses, compartiendo diferentes factores y el de hoy, como les decía, es el factor psicosocial. Y si en algún momento se han perdido alguna de nuestras otras ediciones, perfectamente pueden encontrarlas en nuestro canal de YouTube, que lo pueden buscar como Arias Elo, y ahí van a encontrar cada uno de los factores y hasta el día de hoy en el quinto factor. Para este día nos acompañan dos invitadas muy especiales, Vivian Leal, que es profesional con más de 16 años de experiencia en el abordaje integral de profesionales de alto nivel, fundadora y presidenta de la ONG Destrezas para la Salud, directora de su marca personal BL Transformación y Bienestar, coach en desarrollo, potencial humano y especialista en salud integrativa. Asimismo, estará con nosotros hoy Catalina Rivera, of counsel de la firma, abogada, máster y técnica en prevención de riesgos laborales, Chief Happiness Officer con énfasis en bienestar y salud y asesora en bienestar y sostenibilidad laboral. En Arias, Costa Rica, y la verdad que desde un punto de vista muy personal, me siento comprometida en hacer negocios de manera más sostenible, optimizando tanto las ganancias como el progreso de las personas. Como parte de este compromiso es que hemos venido desarrollando este programa integral sobre bienestar laboral que abarca 8 factores claves. Como les decía anteriormente, hoy vamos a conversar sobre el quinto de ellos y en los próximos 3 meses iremos mes a mes conversando sobre los 3 que aún están pendientes de discutir. Este programa está diseñado para que las empresas puedan conocer en detalle estos aspectos, implementarlos y beneficiarse de los resultados positivos que definitivamente consideramos que aportan o atraen. Es por eso que desde una visión definitivamente integral, como abogados, hemos decidido en conjunto con los expertos en este tema poder facilitarles esta información para el día de hoy. Y bueno, ¿por qué es importante este tema? Vamos a pasar a definir o sí, a comentarles un poco qué es precisamente un factor o un riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es un enemigo invisible, así justo como lo ven en la diapositiva, ¿verdad? O en la imagen, que puede destruir su equipo de trabajo, bajar la rentabilidad y entorpecer las operaciones. Esta imagen en particular se ve bastante siniestra y es que es así, es algo que muy de manera sigilosa y en silencio va generando estas consecuencias negativas. Según la Organización Mundial de la Salud, estos factores son los que presentan o causan la mayor parte del ausentismo laboral, las bajas o incapacidades prolongadas, y esto definitivamente genera pues pérdidas económicas y un impacto social que cada vez se vuelve mucho más incalculable, al punto que quiero compartir con ustedes las siguientes estadísticas. Siguiente, por favor. Datos y cifras, que creo que al final siempre es importante que esto lo podamos poner en blanco y negro para que podamos empezar a filosofar y a discutir un poco sobre este tema tan sensible. A nivel de días de trabajo perdidos, se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad. Estoy segura que no son enfermedades o padecimientos para ustedes desconocidos. Solemos conocer de situaciones de este tipo por una u otra razón. En los trabajadores, voy a decirlo diferente, alrededor del mundo, el 60% de la población trabaja. Esto quiere decir que es un tema o una información que impacta a gran parte de las personas que están a nuestro alrededor. En el 2019 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía algún tipo de trastorno mental. Es un porcentaje bastante alto y si sumamos todas estas cifras, pues en pérdidas económicas, las ausencias que pueden darse por
enfermedades o afectaciones de salud representa un costo de $1 billón por año en pérdidas de productividad. Habiendo dicho esto, me gustaría de seguido darle la palabra y la bienvenida a Catalina, precisamente para que poco a poco vayamos ahondando en este tema. No sin antes decirles que a lo largo de toda de este webinar o toda la presentación de la información que les traemos, por favor, siéntanse libres de poder hacer cualquier pregunta. Absolutamente todas son válidas, cualquier comentario, cualquier experiencia a través de nuestro chat. Y al final de la presentación daremos un espacio para que ustedes puedan, o para que podamos compartir y poner en común esas inquietudes y preguntas. Adelante, Catalina. Gracias, Carolina. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por conectarse en este quinto factor, perdón, que estamos tratando el día de hoy. Y es que es un tema súper importante en la actualidad y creo que es un tema que todos tenemos que tener ya mucha conciencia y sobre todo, tanto siendo parte de empresas y trabajadores, em, conocer y tomar las medidas respectivas sobre esto. Y vamos a hablar que es un tema que son riesgos psicosociales y vamos a diferenciar un poco en temas de prevención de riesgos, dos definiciones importantes. Una, qué son riesgos y otro, los factores. Los riesgos van a ser, en tanto psicosociales, económicos y demás, son todas aquellas posibilidades que existen que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y los factores de riesgo son todas las condiciones existentes en la empresa, en la compañía, en el trabajo, que aumentan la posibilidad de que esta persona trabajadora sufra un daño ocasionado, una enfermedad, un accidente relacionado al trabajo. Dicho lo anterior, ya abarcando qué es el tema de riesgos psicosociales, nos adentramos entonces a determinar o entender qué son los factores de riesgos psicosociales. Y es que son todas las condiciones de trabajo o condiciones organizativas que se relacionan con la organización, como bien lo valga la redundancia, del trabajo, el contenido y ejecución de tareas, con las relaciones interpersonales y con todos los contextos en los cuales se va a desarrollar el trabajo. Y justamente cuando estas condiciones están mal implantadas o diseñadas, se convierten en riesgos que pueden impactar o afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. El concepto de factores psicosociales de la OIT y la OMS, y es que aquí les quiero hacer una acotación, es que, como bien lo decía Carolina, todas las estadísticas y todos los enfermedades que tienen que ver con esto se han aumentado tanto que la OIT y la OMS han venido trabajando de manera conjunta, inclusive creando políticas y de cómo se deben gestionar los riesgos psicosociales en las empresas. Y en 1984, el Comité Mixto, justamente de estas dos organizaciones, definió los factores psicosociales como todas aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud. Hablamos de salud tanto física, psíquica o social de los trabajadores en el desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, ahora vamos a ir viendo en la siguiente en diapositiva, en la siguiente slide, ¿cuáles son todos estos factores de riesgo? Estos factores que les ponemos acá están basados en la clasificación del marco europeo para la gestión de riesgos psicosociales y que han venido trabajando distintas organizaciones y obviamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo han venido a ser parte de este marco de instituciones que se han preocupado por los riesgos psicosociales. Uno de ellos es el desempeño del rol, tiene que ver con todas aquellas situaciones de la organización, por ejemplo, si están definidos bien los roles, si no, si hay algún tipo de incertidumbre en qué se debe realizar. El tema del desarrollo profesional, si una persona tiene la capacidad o la posibilidad de un desarrollo, de ser mejor en su trabajo, de ascensos profesionales.
las relaciones interpersonales, si existen, si no, posterior al COVID, obviamente se han visto, hay un poco distintas, cómo lo manejamos ahora desde el teletrabajo, por ejemplo, la carga y el ritmo de trabajo, si es, por ejemplo, trabajo nocturno, trabajo diurno, si hay flexibilidad o no en los horarios de trabajo, por ejemplo. El tema de equipos de trabajo y exposición a otros riesgos, uno aquí muy interesante hoy en día es el tema de la tecnología e incluso con el tema de la inteligencia artificial estamos viendo cómo se están creando factores de riesgo distintos, riesgos nuevos que incluso ya el marco europeo de riesgos para la prevención de riesgos está implementando políticas específicas para el tema de la implementación de la tecnología y cómo hacerle frente a los problemas que pueden causar. El contenido del trabajo, si es, por ejemplo, si es mucho trabajo, no, si requiere mucha concentración o más bien no requiere nada de concentración, si nos sobra mucho tiempo o no. El tiempo de trabajo, si es sobrecarga o más bien si no existe esto. Y por último, la participación y el control que pueden tener los trabajadores. Si es que está visto que cuando un trabajador, por ejemplo, no se siente parte de la organización porque su palabra no se toma en cuenta y demás, pues existe también consecuencias en su salud y en su bienestar. Todos estos factores, de una forma que se lleven mal, que esté mal la organización en cómo gestionar todas estas áreas, van a tener ciertas consecuencias en el bienestar y en la salud de los trabajadores. Y para ello invito a Vivian a que nos cuente un poco sobre todas las consecuencias que podemos tener en forma personal e incluso que trascienden a la esfera incluso familiar y social que pueden generar estos factores. Vivian, muy buenos días. Muchísimas gracias, Catalina. Un honor de verdad para mí. Agradezco a la firma, a la licenciada Soto, por esta invitación que realmente para mí es muy importante poder hablar de este tema con el cual trabajo todos los días. Y yo quiero que usted que está ahí sentado escuchándonos se monte en este viaje que vamos a hacer el día de hoy de aplicación, de conocimiento y de estrategias de el cómo podemos hacer frente a este enemigo invisible, como decía la licenciada al inicio, que nos está atacando en nuestras empresas. Estrés laboral. Realmente yo quiero, siempre me gusta que ustedes sepan bien a quién tienen al frente y por qué hablo de estas cosas. Soy sobreviviente de un cáncer en mama, un cáncer en hígado, que me ha tenido después de los últimos 20 años muy atenta a mi salud. Soy víctima de estrés laboral. Fue cuando realmente vemos que el trabajo, las condiciones familiares y el entorno colapsan, como bien lo dicen las estadísticas de la OMS y otras instituciones mundiales que dictan las políticas públicas para los países. Esto está pasando. Realmente hoy yo quiero que usted entienda los conceptos para que los pueda aplicar y sobre todo ponerle un rostro. Inicio mi presentación diciendo que las personas son las que conforman la materia prima de lo que usted hace y trabaja todos los días en su empresa. Somos personas. Y desde esta perspectiva es que quiero enfocar el trabajo que quisiera hacer con ustedes. Y quiero que entendamos estos conceptos. ¿Por qué? Porque realmente es un fenómeno que está sucediendo y que tiene efectos significativos y negativos, tanto en los individuos como en el ambiente laboral. A veces nos preguntamos en la oficina, pero ¿por qué me siento así? Realmente yo trabajo todos los días con pacientes crónicos y detrás de cada uno de ellos siempre hay una historia laboral que quizá lo llevó a esa sala de quimioterapia, a esa cirugía o a ese evento, diríamos, no tan agradable en su vida y en su salud. Realmente necesitamos comprender esta importancia de cómo el estrés impacta en diversas dimensiones y el desempeño de los bienestar de nuestros empleados, de nuestros compañeros de trabajo y más las personas
que tienen puestos de liderazgo en su empresa. Pero la buena noticia es que yo hoy con ustedes voy a hacer este trabajo de aplicación. Siguiente, vamos a entender que el impacto que tiene este estrés laboral, nosotros lo podemos modificar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Necesitamos entender que no es solo lo que escuchamos por ahí, sino que desde la salud física y emocional, las personas entramos en situaciones complejas. Repito lo que dije al inicio, somos personas, no somos máquinas de que le hacemos clic, como el microondas, clic, clic y ya. Tratemos de entender que el impacto en la salud de las personas a través de las situaciones laborales es totalmente directo. Y han ustedes escuchado el tema de la somatización. Hay personas, no sé si a ustedes les pasa como a mí, que en el trabajo escuchamos las itis, ¿verdad? Me duele esto, me duele el estómago, me tengo colitis, gastritis, itis. Porque las personas, nosotros emocionalmente, nuestro cuerpo solamente sabe de comer, descomer y las funciones físicas que éste tiene por hacer. Pero le pasamos al cuerpo la factura de las situaciones emocionales. Entonces empezamos a somatizar. Y nuestros colaboradores en las empresas dicen, qué raro, vieras que cada vez que entro aquí, de una vez un dolor de cabeza. Y ya tengo gastritis, no aguanto, no puedo almorzar. Y empezamos a ver gente, como ahí bien lo dice, lo pueden visualizar en la imagen, con un dolor físico. Somatizar significa pasar al cuerpo lo que las emociones no han podido canalizar. Y entonces realmente nos sigue metiendo en temas de depresión. Han visto que últimamente la gente dice, estoy deprimido, cuando realmente el concepto de depresión desde la psicología es muy amplio y es multifactorial, pero realmente lo asociamos con esa persona que vemos desmotivada. Tuve el honor de trabajar con un grupo de ingenieros y le decían al jefe que él era un pitbull. Y la gente decía, ¿cómo un pitbull? Sí, porque si se le arrimas, te muerde. Una persona totalmente colapsada, incluso en sus facciones. Hemos visto que constantemente, y lo dijo la licenciada al inicio de las estadísticas, el sistema inmune empieza a deprimirse y a bajar. Yo veo todos los días personas supremamente inmunosupresas. ¿Qué quiere decir esto? Personas que están a la deriva de que se le pegó la gripe, se le pegó la infección, tiene una diarrea, etcétera, porque el sistema inmune se deprime cuando usted emocional y mentalmente está colapsado. Y trastornos de ansiedad. También la ansiedad es un concepto multifactorial. Sin embargo, vemos a nuestros colaboradores sumamente ansiosos. Entonces, yo le quiero invitar a que este impacto en la salud, usted lo tome en cuenta y empezamos a generar en el ambiente laboral una empatía porque recuerden que ¿quiénes somos los que trabajamos? Somos personas. Siguiente. Vemos también la disminución del empleo y la productividad. A ver, cuando he trabajado con multinacionales, uno de los objetivos que siempre me solicitan es, bueno, nosotros tenemos metas, tenemos métricas y tenemos medición de desempeño, por supuesto, o sea, ese es el fin de las empresas. Sin embargo, el desempeño y la productividad se ven tremendamente afectadas porque cuando una persona que está trabajando, que tiene una responsabilidad dentro de la organización, se encuentra siendo, digamos, impactada por estos factores, se da una disminución del desempeño y la productividad, literal. Esto es como que si usted quisiera irse a correr en las carreras NASCAR con un carrito, como uno que tengo yo ahí, un Tercel del año 74. O sea, no podemos esperar un desempeño idóneo o una productividad al nivel que nosotros como líderes queremos de nuestras personas cuando están siendo impactados.
por un estrés laboral. Realmente el absentismo, rotación de personal se da muchísimo. Repito, yo veo todos los días personas que llegan altamente enfermas, que incluso cuando se les hace todo el diagnóstico multiaxial médico, no tienen nada físicamente, sino que lo que tienen es una consecuencia de años de venir manejando diríamos, un sinsabor laboral dentro de sus organizaciones. La eficiencia, la concentración, vemos realmente personas que no están en lo que deben estar. Y de ahí, pues ni les cuento porque ustedes más bien son los expertos acá en esas situaciones día a día, cómo se generan conflictos laborales que se pudieron haber evitado con un ambiente de salud laboral. Vemos también dentro de esta disminución del desempeño y la productividad que este estrés reduce la eficiencia y la capacidad que tienen nuestros colaboradores. Constantemente nos dicen los líderes de las organizaciones, pero es que él se contrató porque tiene habilidades en esto, el otro, incluso es único acá en el país, pero resulta que está dando totalmente otro resultado. Y no les suena que por ahí es que puede estar pasando algo de esto que estamos hablando. Realmente necesitamos abordar cómo podemos manejar un ambiente generalizado dentro de nuestras organizaciones, del cual nos podamos permitir al menos una sonrisa, un agrado. Leía en la semana anterior en un curso de psicología laboral, del cual comparto las estadísticas de que hoy por hoy las personas, incluso la mayoría incluso están volviendo presencialmente al trabajo. Últimamente algunas empresas han tomado esas decisiones y se estima que la estadística de las personas dentro de una acción laboral diaria se están sentando a trabajar ojalá 8 horas, como lo dicen normalmente, más de 12, 14 y hasta 16 horas o más. Entonces veamos, o sea, realmente es muy triste e incoherente pensar que usted pasa 16 horas sentada en su tarea laboral y además la está pasando mal. No tiene otra explicación más que está generando realmente un deterioro. Y si hablamos del principio de que nosotros somos personas y bajo ese sentido entendemos esta exquisita relación diaria que nos permite el trabajo, vemos que constantemente, si tenemos el perfil de estas personas deterioradas por relaciones en el trabajo, constantemente hay conflictos irritables. Personas, como les comentaba, como le decían a este jefe, personas que se aíslan y se hacen ambientes incómodos. Vemos a aquella persona que llega y se sienta en su escritorio, no saluda, no se inmuta, ni tampoco se despide. Se mete en su computadora. Me decía un colaborador que atendimos con una enfermedad autoinmune. Me decía, yo terminé en esto y fue porque me encerré en mí mismo hace años. Mi trabajo me consumió y realmente yo solo sabía y quería entender lo que el monitor me decía y el teclado me indicaba. Entonces vean cómo realmente se han deteriorado las relaciones personales con comunicaciones deficientes, altamente deficientes, que bajan de colaboradores de altos mandos hacia abajo y viceversa, de los colaboradores de menor rango hacia arriba. ¿Cómo están esas relaciones? Y esa falta de colaboración. Mucho de este estrés laboral y en este quinto factor que abordamos hoy, tiene muchísimo que ver con qué tanto estamos sumando. Y hay un concepto lindísimo que a mí me encanta y lo utilizo, es que en las empresas la idea es que co-creemos, que podamos hacer una co-creación. Lo que yo sé hacer bien, quizá tú no lo sabes hacer y ustedes tienen habilidades que yo necesito aprender.
Entonces hoy vamos a llevarnos este exquisito concepto de que el trabajo de verdad lo tenemos en cada uno de los granitos de arena que podemos aportar. Lo debemos convertir en nuestro segundo hogar, en nuestra segunda familia, porque es donde las estadísticas dicen paso más horas de mi vida, no solo del día, de mi vida. Siguiente. Y hoy yo a ustedes les quiero regalar estrategias. Ustedes van a decir, sí, qué bonito todo lo que dice, pero ¿cómo hago? O sea, yo tengo encima 50 colaboradores, el jefe me está pidiendo cuentas. O sea, realmente la dinámica laboral es compleja y requiere de habilidades como estrategias y manejos que realmente no son tan complejos, pero sí requieren de una disposición y, como en psicología decimos, de una absoluta voluntad que empieza por mí, porque dije al inicio, somos personas que sumamos todos juntos. Y vamos a ver algunos tips. Yo quiero que usted hoy se lleve cosas que hoy mismo, antes de mediodía, ojalá, ya pueda empezar a aplicar en su empresa. Estrategias del manejo del estrés laboral. Vamos a ver que desde el concepto individual, colectivo, ambiente positivo laboral, reglas de convivencia, ambientes compasivos. Vean, ese concepto a mí me tiene realmente enamorada y muy contenta de ojalá de no ver tanta gente colapsada en enfermedad, porque hoy realmente el abordaje de un ambiente sano laboral nos invita a entender al otro. Va más allá de una simple empatía, va más allá, va más hacia sentirlo humano. Hemos trabajado mucho en proyectos de humanización de los ambientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos empezar, no es una labor de hacer una encuesta, indagar, etcétera, que eso ya los departamentos de RH son muy expertos en ese sentido. Lo que yo quiero invitarle hoy es que usted, como colaborador de una empresa, pueda preguntarse a sí mismo, empezando por uno, ¿qué me estresa realmente en mi trabajo? ¿Usted ha identificado eso? Me decía una doctora, ella pasa en el quirófano día y noche, llegó con una patología emocional muy fuerte y lo que ella decía, ustedes saben una cosa, yo no quería ser doctora. A mí lo que me gustaba era hacer queques y pastelería. Y eso es lo que me estresa. Y había pasado ya 15 años en un quirófano y terminó con una patología crónica. ¿Realmente se conoce usted qué es lo que le hace feliz? Y hablar de felicidad, bueno, aquí tenemos una experta en este tema. Sin embargo, es algo que usted debe preguntarse. ¿Qué le hace feliz a usted dentro de su ambiente laboral? Yo quiero que usted hoy haga una conexión desde emocional y de sentido de que estos factores que tienen que ver con lo que usted lleva el alimento, el sostén a su casa y para usted mismo, realmente qué grado de satisfacción le está dejando. Usted logra y acepta adaptarse o apartarse. Esto es muy importante porque en las relaciones laborales la prudencia es la madre de muchas contingencias de relaciones humanas. ¿Qué tanto me conozco yo como persona para poder detonarme en una situación o saber poner un stop, analizar y poder darme a los otros desde los ambientes compasivos? ¿Y qué tanto yo altero el ambiente o soy más bien de esos colaboradores, como llamo yo, generadores de bienestar? Entonces, este cuadrito a mí me encanta porque nos mete en una evaluación personal primero, para que luego podamos compartir de forma general dentro de los ambientes laborales de los cuales nos debemos. Siguiente. Y rápidamente vamos a pasar por unas estrategias. Yo considero que los programas de bienestar laboral, y felicito de verdad y honro y agradezco a la firma, a esta iniciativa de la licenciada Soto,
porque lo que nosotros nos encontramos desde nuestras organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, en mesas públicas, por ejemplo, de diálogo nacional, en asamblea legislativa y demás, son las consecuencias de todas estas personas que comparten ambientes laborales. Gente enferma, gente frustrada, conflictos muy complejos que se pudieran haber prevenido. Y le quiero decir algo con el corazón y por mi experiencia de vida. Usted no nació para llevarse mal o pasarla mal en su trabajo. Usted realmente lo que hace, si usted es abogado, si usted es empresario, si usted tiene una pequeña empresa, si usted tiene una empresa muy grande, usted ahí se puede realizar y usted le puede pasar muy bien. Es posible. No quiero que hoy desmitifique y bote el paradigma de que decía un dicho por ahí, trabajar es tan feo que hasta le pagan a uno por eso. No, realmente es yo me puedo realizar en la labor que ejerzo. Sin embargo, siempre un programa de bienestar laboral, promoción de la salud, que ese es el primer tema que trata la Organización Mundial de la Salud, como antes de la prevención de toda enfermedad. Yo puedo tener programas de habilidades de afrontamiento, cómo me estoy yo comunicando en mi empresa con mis colaboradores. Quiero decirle que la experiencia en trabajo en las empresas nos ha dicho que los conflictos muy grandes que hasta llaman a uno como mediador y demás desde el ámbito psicológico, se pudieron haber simple y sencillamente evitado con una frase, con una actitud, con un mirar desde la compasión. Entonces no estamos hablando de mecánica cuántica ni física aquí, estamos hablando de modelos que pueden hacer que usted realmente tenga paz en el trabajo. Ejemplos de artículos científicos, hoy le quiero entregar y a ustedes se los van a hacer llegar. Este artículo de estrés y la ansiedad sí pueden propiciar la aparición de un cáncer y aquí se lo explicamos. Tengo el honor de trabajar con el equipo de investigación de la biología de la enfermedad de la Universidad de Costa Rica y este artículo nos sirvió, estuvimos en Canal 7 en el programa Estado Nacional, porque la gente necesita darse cuenta que estamos enfermando. Y ahí lo van a leer en el artículo, cómo se modifica biológicamente. No, aquí no estamos hablando teoría. Ya los estudios nos hablan de que biológicamente nos podemos modificar de cara a la vida que nos estamos dando. Y si resulta que la mayoría de horas de esa vida que nos estamos dando, estamos en el trabajo, tiene mucho sentido. Siguiente. Vamos rápidamente a darles otra herramienta y esta tiene que ver con la comunicación. Y yo quiero que usted lo aplique, lo apunte, le tome foto, porque realmente le va a traer mucha paz, mucha paz. Nos habían dicho en primer grado que comunicarnos era canal, receptores, mensaje, etc. Hoy yo le quiero dar esta herramienta que es de comunicación asertiva. Usted desde su rol de trabajo, si es líder, si es de mando medio, si es colaborador, etcétera, siempre trate de expresar cómo se siente. Manifieste lo que piensa. Di lo que quieres que suceda. Como decía un mentor que tuve, dejémonos a veces de tanto drama y seamos claros, sin agredir a los demás, pero a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Yo quiero que cada uno de ustedes hoy en este factor entienda que usted es importante en su trabajo, que usted es un ser humano valioso y que los demás que trabajamos con usted sería muy rico que usted sumara a que esta empresa realmente tenga un norte y que pueda cumplir objetivos y que busquemos la excelencia, que nos va a dejar una gran satisfacción y sobre todo, repito, que porque este es uno de mis temas favoritos, por mi experiencia, le va a hacer muy sano, muy fuerte y muy feliz. Siguiente. Vamos a ver que vamos a aplicar en comunicación, que esto es también otro tema enorme que ahí podemos desarrollar luego. Pero las 4C de la comunicación le van a evitar un montón de problemas. Y vamos a entrar en estos 5 minutos que me quedan
en cómo usted puede entrar con paciencia a aplicar comunicación. ¿Qué es la paciencia? Es la ciencia de la paz. Usted debe, cuando se comunica con otro, conocerlo, conectarse con él, confiar en él y lograr una relación de convencimiento de cara al objetivo. ¿Cuántas veces? Muchísimo, y porque esto nos lo dicen todos los días. Ese colaborador, yo le indiqué que era lo que tenía que hacer, pero yo, ay, ¿quién es? ¿Y cómo lo ve a él? Cuénteme un poquito de él. Ah, no, yo no lo conozco. ¿Cómo pretendemos comunicarnos con alguien que no conocemos? Y confiar. Generalmente estamos acá, y ya lo dijeron las compañeras, en una cultura más bien del serruchapizo, viendo a ver a quién le caigo encima. Jamás confiamos. Y con esto traigo una anécdota de un vendedor de perros calientes en Nueva York que logró ser millonario y era ciego y vendía los perros calientes y solamente él mecánicamente lo hacía y la gente depositaba el dinero. Él confió en que le iban a pagar y se dedicó a hacer los hot dogs. Conozca, confíe, convenza, enamore a su equipo de los objetivos comunes. Siguiente. Y para terminar, las 3T de la comunicación. Y ese sándwich rico ahí que tenemos, que ya casi es hora de la merienda, siempre cuando usted se vaya a dirigir a alguien, recuerde que somos personas. Entonces, siempre el pancito de arriba lo vamos a tomar para agradecer. Bueno, aquí no veo sus nombres, pero bueno, Ana, yo realmente quiero agradecerle que usted es una colaboradora comprometida con la organización. ¿Cómo nos cuesta dar gracias? Empiece a aplicarlo. Agradézcale a sus compañeros, agradézcale al del bus, agradézcale a su esposo, a sus hijos. Agradezca. Dicen que el que agradece lo poco, lo mucho le llega. En la carnita del centro vamos a poner la estrategia de retroalimentación que nosotros queremos hablar con nuestro colaborador. Mira, Ana, necesito que trabajemos en estas y estas y estas objetivos de la empresa. Resulta que los resultados nos dan, etc. Y al final, el pan de abajo que tiene pegado ahí el queso, habla de empoderar. ¿Qué tanto estamos trayendo a la mesa? Visibilizando las grandes habilidades que tienen los demás que tal vez yo no la tenga. Siempre con las 3 H's. Recuerde, usted es un ser humano humilde y vamos a trabajar bajo la humildad. Así se logra la excelencia. A la hora de comunicarme con el otro, yo tengo que usar las 3T, que es el tono, que significa esta voz con la que yo le estoy hablando a usted. ¿Cómo la siente? ¿Sientes que te regaño? ¿Sientes que más bien soy muy calladita y sientes como que tengo miedo al hablarte? ¿Cómo está ese tono? Vean que desde ahí me puedo evitar muchos problemas. Veo colaboradores que me dicen, doña Vivian, yo no me quiero acercar a mi jefe, es que con solo oír esa voz, o sea, a mí se me frunce la piel. Y solo moderando el tacto, el tono, ya con eso voy a generar una confianza. El tino quiere decir que tan claro soy yo al comunicar lo que tenga que comunicar. O soy de esos jefes o colaboradores que me ando por las ramas media hora y al final, más bien ya no dio tiempo de decir lo que quería decir. Sea claro, tenga ese acierto de dar en el blanco, siempre desde la compasión y con las 4C de la comunicación. Y ese tacto. Yo creo que al igual que a mí, a ninguno de ustedes nos gusta que nos den un golpe, que nos maltraten. Vean, si ya la vida es compleja, imagínense que cada persona que usted tiene ahí sentado tiene una vida, tiene situaciones. Entonces tratemos de que en el ambiente laboral podamos aplicar ese tacto. Siguiente. Compañeros, termino diciendo que nosotros en el tema laboral, incluso cuando usted llega a trabajar, le dan un manual de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero yo le quiero decir que con esta frase
lo que quiero indicar es que hoy nosotros nos llaman de las empresas para incluso quitar un colaborador que tiene la pared llena de títulos, pero en las habilidades de las que he compartido con ustedes, es una persona poco flexible. Hoy por hoy, eso es lo que está primando en el trabajo. Yo de verdad felicito y agradezco a las personas que se conectaron hoy, porque realmente pueden mejorar y llegar a la excelencia ya dentro de su profesionalización y especialización profesional, aplicando estos conceptos que hemos hablado. Porque dice Mario Benedetti que cuando ya creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Siguiente. Quiero agradecer este espacio, le doy la palabra a la licenciada Catalina y quedo a la orden siempre. Y recuerden, vamos a aplicar lo aprendido. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Y es que sacando ya un poco de lo que decía Vivian y el tema de la felicidad, quiero que siempre recordemos una frase que a mí me gusta mucho, que es que la felicidad es nuestra mayor responsabilidad. Y no solo hacia nosotros, sino pues los que estamos encargados de recursos humanos y de otras de colaboradores, pues también es nuestra responsabilidad que las personas estén bien y que estén felices. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las empresas para evitar que todas estas situaciones sucedan? Y es que, como lo decía Carolina al inicio, el tema de la pérdida que se tiene a nivel económica por estos temas va en aumento. Les cuento, por ejemplo, que aquí en España, en el 2024 se ha aumentado el tema del ausentismo. Aquí se utiliza una medición, es obligatorio hacer una medición del ausentismo de empresas anual para sacar precisamente estadísticas y ver cómo está con todo esto. Y es que para este año se han perdido un 6.7% de horas pactadas con los trabajadores, lo que implica un 1.4 millones de personas que no acudieron al trabajo diariamente, si lo hacemos en un promedio diario. Entonces, esto es abrumador si ya lo vamos sacando en temas de estadísticas y consecuencias que podrían tener las empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mediante una correcta gestión de los riesgos psicosociales es posible que podamos reducir y administrar con éxito todos estos riesgos que les comentaba al inicio, evitar que las consecuencias lleguen, como lo comentaba Vivian, de las enfermedades, el estrés, la ansiedad, y que esto lo podemos hacer independientemente del tamaño y tipo de empresa que es, sea una empresa pequeñita, una pyme o una gran empresa. La gestión de los riesgos psicosociales no es solo una obligación moral para los empleadores, como les decía anteriormente, no solo es una responsabilidad, sino también es una inversión que vamos a tener, porque vamos a tener definitivamente una tasa de ausentismo menor. Además, el tema de la retención del talento también se va a ver impactada, la persona se va a ver feliz, tranquila, se va a querer quedar, va a recomendar, em, contribuye a la sostenibilidad del negocio, y es que la sostenibilidad ahora no es solo en temas ambientales, sino en tema de sostenibilidad laboral también. Reducir los costos asociados a la salud y a mejorar la reputación de la empresa. Ustedes saben, si una empresa cambia mucho de personal, pues los clientes van a saber que algo pasa ahí, ¿verdad? A veces uno llega y dice, me atendía a X persona y ya no está el mes siguiente, me atiende otra persona, al mes siguiente no está, algo está pasando. ¿Y cómo hacemos esta gestión de riesgos psicosociales desde la prevención? Si pueden, me pasan a la siguiente. La gestión de riesgos psicosocial es precisamente evitar o prevenir que esto se vaya a dar, que estos riesgos se den. Y aparte, los que no podemos disminuir, los que no se pueden eliminar, pues gestionarlos y disminuirlos de una mayor forma, ¿verdad? O de mayor cantidad. ¿Cuál es el objeto de la gestión del riesgo psicosocial? Pues son las condiciones de trabajo de naturaleza psicosocial, como por ejemplo la carga de trabajo, cambios organizativos, una buena comunicación, las exigencias que podemos tener en el trabajo y cuál es el objetivo
de la gestión del riesgo psicosocial? Pues la eliminación del riesgo que tenga como origen estas condiciones de trabajo, o cuando la eliminación, como les decía anteriormente, no sea posible, pues reducirla en los límites que que puedan ser tolerables. Por ejemplo, una situación de que tengamos una jornadas nocturnas, por ejemplo, las industrias médicas o farmacéuticas que se tienen que trabajar a veces de noche, pues cómo podemos reducir el impacto a nivel psicosocial que puede tener esa jornada de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a gestionar con con la gestión de riesgos psicosociales, ¿verdad? Si gustan, me pasan a la siguiente diapositiva. ¿Y cuál es el proceso o el procedimiento que tenemos que aplicar desde las empresas? Y es que aquí quiero hacer un paréntesis porque lamentablemente en Costa Rica no es, a veces necesitamos que se nos obligue a algo para hacerlo, ¿verdad? En España, por ejemplo, en Europa, es obligatorio una evaluación de riesgos psicosociales anual. Pues en Costa Rica no la hacemos. Entonces, ¿cómo nosotros desde empresa podemos empezar a generar este cambio? ¿Cómo podemos realizar una gestión de riesgos psicosociales a través de este proceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues identificar y evaluar. Identificar, como les comentaba anteriormente, cuáles son los factores psicosociales que se presentan en la organización, analizar todos aquellos que puedan generar un riesgo a la salud y a la seguridad de los trabajadores y a su bienestar. A partir de esa identificación, pues vamos a implementar un método, que vamos a hablar más adelante, cómo evaluarlos, cómo vamos a saber la magnitud de estos factores y de estos riesgos, y así pasar a la siguiente etapa, que es la planificación de la actividad preventiva. O sea, no necesitamos que una persona se nos enferme y falte un montón por estrés, sino planifiquemos todo antes de que eso llegue a pasar y evitemos que esa persona se incapacite. Entonces, estimamos la magnitud de estos riesgos, establecemos las medidas para eliminar los que podamos eliminar y disminuir y controlar todos aquellos riesgos que están identificados, pero que por algún motivo no los podemos eliminar. Una vez que tenemos el plan, pues vamos a la siguiente fase, que es la intervención psicosocial, que consiste en definir, implementar y llevar a cabo todo el seguimiento de acciones necesarias de las medidas preventivas para precisamente eliminar o disminuir estos riesgos. Y es que aparte, bueno, se tiene que dar un ajuste a la empresa que estamos haciendo, a la actividad, al presupuesto y a un montón de cosas, como les decía anteriormente. No porque es una empresa de 10 trabajadores, no tenemos por qué no hacer una evaluación de riesgos psicosociales, por ejemplo. Y una vez que ya tenemos la intervención psicosocial, tenemos que dar un seguimiento y un control, saber cómo lo estamos haciendo, establecer acciones para asegurarnos la ejecución correcta de esas medidas preventivas, contar con indicadores, con resultados, implementar, por ejemplo, incluso la medición del ausentismo en nuestra empresa, otros estudios como el clima organizacional, por ejemplo, y ver cómo va variando incluso, por ejemplo, hay métricas para establecer la felicidad y el bienestar de los trabajadores. ¿Cómo me siento hoy? Yo hoy puedo llegar muy feliz en la mañana y hacer a la salida marcar una de las estrategias, cómo me siento al salir, ¿verdad? Y puedo salir con una carita de enojado, de triste, de agobiado, de estresado, ¿verdad? Entonces, ir midiendo cómo la implementación de todas estas medidas va dando resultados paulatinamente. No puede ser de la noche a la mañana, pero sí mediante cambios, y son pequeños cambios que se pueden ir haciendo dentro de la organización que nos van a dar excelentes resultados. La siguiente diapositiva, por favor. La primera fase es la de, como les decía anteriormente, es la identificación y evaluación de los factores y de los riesgos. Y aquí es muy importante y quiero aclarar y ser enfática en que no hay que confundir los factores de riesgo psicosocial con las condiciones en las que, aunque las tareas resulten estimulantes y a veces un poco complejas,
si existe un entorno de trabajo favorable para los trabajadores, que tengan suficiente autonomía, que estén bien formados, que estén motivados, ¿verdad? No hay que confundir eso. O sea, si yo puedo tener un trabajo demandante, pero el entorno, ¿verdad? Es favorable, tengo un bienestar, voy a sentirme bien. Por ejemplo, que yo sé que en mi jornada voy a tener un descanso para hacerlo, que mis compañeros me ayudan. La identificación de los riesgos es muy importante, la participación de los trabajadores, porque obviamente son los que más saben cómo se sienten. Entonces yo desde la parte externa tengo que trabajar mucho con la participación, con la comunicación de ellos, a ver en qué podemos fallar o no. Por ejemplo, temas así como es que no entendí bien qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque a veces un líder o un encargado puede ser un excelente encargado, pero la forma de explicar a veces no sienta bien, o no es que, yo siempre he dicho, no hay que decir entendió, porque mejor decir me explico, porque tal vez yo no me estoy explicando bien y la forma en que lo hago. Entonces cambiar este tipo de cosas podría generar un ambiente distinto y que puedo hacer la evaluación, identificar estos riesgos em, que están presentes en el ámbito laboral y que pueden generar un beneficio o no para la salud. Posteriormente, la evaluación. ¿Cómo evalúo los riesgos psicosociales? Bueno, existen numerosos métodos o varios métodos. em, Uno que más se utiliza muchísimo es uno que se llama el psico, que es para empresas un poco grandes, un poco cuando se utiliza o se va a usar por medio de un técnico, pero existen numerosas en que mediante observación, consultas, preguntas, estadísticas, podemos generar una correcta definición de cómo se encuentran los riesgos psicosociales en la empresa. Entonces, una vez que tenemos la identificación, vamos a evaluar, vamos a elegir el método de aplicación, vamos a hacer un análisis de la información y posteriormente un informe. Ya vamos a saber cómo está la empresa, como un diagrama o una radiografía, y vamos a generar y vamos a pasar a la siguiente fase, que me hacen el favor de pasar las compañeras a lo siguiente, y vamos ahora sí a hacer la planificación de la actividad preventiva, que van a estar en función de los factores detectados y adaptarse a la situación y la empresa. Puede ser que ocupemos presupuesto, puede ser que no, que tengamos ciertos recursos o no. Lo importante es hacerlo y adaptarlo. Hay que definir qué es lo más importante. Siempre lo he dicho, hay cosas importantes y urgentes, pues empezar con las urgentes. Definir dónde se va a aplicar. Puede ser que exista un departamento que esté más complicado que el otro, entonces dónde lo vamos a aplicar, qué medidas vamos a aplicar, cómo van a ser las acciones a desarrollar, un plazo razonable de aplicación. Vamos a definir un cronograma, cómo y en qué plazo lo vamos a hacer. No podemos decir de aquí a 2 años, van a haber medidas que se tienen que tomar ya porque son realmente urgentes. Otras van a ser importantes, podemos tomarnos un poco de tiempo. Y esto es súper importante, determinar el equipo de trabajo. Como les decía al inicio, no solo pues el técnico en prevención, la persona encargada de la evaluación va a estar en el equipo, ni el de riesgo, ni el de recursos humanos, sino que hay que incorporar a más personas de la organización. Incluso muchas empresas y siempre generamos la recomendación de un buzón de sugerencias, ¿verdad? Que yo pueda tomar en cuenta, y eso a los empleados y a los trabajadores les genera una gran confianza de lo que yo estoy sintiendo para mi empresa es importante. Es decir, yo soy importante para la empresa. Y eso es una alerta y una cosa que se siente en los trabajadores y que en muchos estudios que he tenido la oportunidad de participar, es increíble lo que me dicen a veces así. ¿Y qué es lo que más le gusta? Por ejemplo, que mi supervisor me llama para saber si estoy bien, si entendí. Y yo le digo a veces que es que no, el correo que pasaron no explicaba bien y lo corrigió. Y ya ahora se hace de diferente manera. Entonces estoy contento de que se tome en cuenta lo que decimos. Y eso genera que las personas se vayan sintiendo parte de la empresa. ¿Y qué pasa? Que retenemos talento. Y por
último, los recursos disponibles, temas de personal, temas económicos, por supuesto, tema de recursos, a veces cosas muy pequeñas como la tecnología, implementación de aplicaciones, por ejemplo, qué podemos hacer, qué no, los tenemos que definir en la actividad preventiva. Después ya pasamos a la tercera fase del proceso, que es la intervención psicosocial, que lo dividimos en la parte preventiva en tres tipos de prevención. La prevención primaria, que en este caso el objetivo es eliminar o reducir la exposición, modificando todos los factores de riesgo existentes en la empresa, los trabajadores, el entorno de trabajo, y se puede dirigir dependiendo de la magnitud, de la duración de la exposición, ¿verdad? Después vamos a tener la segunda parte, que es la prevención secundaria, que son todas las estrategias para mejorar la capacidad de respuesta y de afrontamiento de las personas que ya están expuestas. Ya tengo este riesgo aquí, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo dar apoyo a las personas que están en esa situación? Y son acciones que no van a incidir en el origen, sino que van a minimizar el impacto. Y por último, que es la prevención terciaria, que son ya las estrategias de recuperación, las estrategias de rehabilitación o incorporación al trabajo de personas que ya tienen efectos o daños en la salud de este tipo de riesgos. Por ejemplo, hay incluso ya por parte de la OMS y la OIT políticas de cómo las mismas organizaciones tienen que adaptarse para reincorporar a compañeros que tienen algún tipo de ansiedad o estrés laboral. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la cuarta fase, que es el control y seguimiento, que es evaluar toda la intervención psicosocial que hemos realizado, medir los resultados, el proceso, compararlos. Y es que muchas personas a veces nos dicen, bueno, es que ¿y cuándo voy a recibir resultados? Para eso es, y es que en la fase del control y seguimiento lo podemos incluso ir efectuando mes a mes conforme se van aplicando las políticas y la gestión de riesgos psicosociales. Es ver tanto el proceso, la forma y el contenido, cómo lo vamos a ir haciendo. Y toda la parte preventiva, pues podríamos tener aquí una sesión solo de esta parte de la gestión de riesgos psicosociales, pero lo que quería traerles el día de hoy es cómo las empresas lo podemos gestionar, existe la forma en que se debe hacer, en que lo podemos hacer y qué beneficio nos va a traer. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Va a mejorar el bienestar y la salud integral de los trabajadores al 100%. Aumenta la productividad. Si yo estoy bien, si tengo una buena organización, si en los momentos de concentración tengo ratos para distraerme porque se ha gestionado bien eso, voy a aumentar mi productividad. Voy a tener un ambiente de trabajo positivo, con buenas relaciones, como ya lo decía Vivian y Carolina, es donde pasamos la mayor parte de trabajo. Mi utopía es escuchar el día en que todo el mundo diga, así como que dicha que es viernes, es decir, que dicha que el lunes que voy al trabajo o que voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Eso lo podríamos lograr. Se disminuye el ausentismo y es que existen tasas, como les decía, en Europa se mide el ausentismo y se ve cómo las empresas que han aplicado una gestión de riesgos, de prevención de riesgos psicosociales, disminuyen el ausentismo en su trabajo o ahora la presencialidad, que es estar, pero no estar. Favorece la atracción y retención del talento, mejora la competitividad empresarial. Si yo, empresa, tengo una gestión correcta de riesgos psicosociales, pues más trabajadores van a querer venir a mi empresa a ayudar. Y contribuye al éxito, a la imagen corporativa, a la reputación social y a la sostenibilidad de la organización a largo plazo. Y aquí quiero hacer una invitación a que todas las organizaciones pensemos y hablamos de responsabilidad social o que somos empresas sostenibles. Pensamos en la huella del carbono, en temas ambientales,
pero a veces no pensamos si realmente es una empresa sostenible en la parte humana, ¿verdad? Y recordemos siempre que la riqueza de las organizaciones se encuentra en la salud de los colaboradores. Sin ellos no hacemos nada. Entonces, nos falta tiempo siempre para abarcar un montón de cosas, darles más tips o cómo más se puede gestionar esto, pero bueno, quedamos en áreas a su disposición para lo que necesiten. Cualquier pregunta, abrimos el chat. No sé si Carolina habrá alguna pregunta que podamos em, discutir en este momento, pero quedamos a sus órdenes siempre y encantados de poder colaborar en esta iniciativa y pensar que, como les decía, que la felicidad es nuestra mayor responsabilidad en esta vida. Sí, muchísimas gracias, Cata. Y le pido a Vivi también, a vos que no apagues la cámara, a Vivi que también pueda abrirla a ella, la de ella, para darle cierre a este webinar, para darles espacio en caso de que quieran hacer alguna pregunta. Ya vieron en el chat que les compartimos este artículo tan interesante que Vivi nos traía. Y bueno, nosotras tres, al final, pues cada una experta en su rama, pero coincidentes en la importancia de poder de una manera integral trabajar en los ambientes de trabajo. Yo como abogada desde mi pues especialidad en derecho al trabajo, es un trabajo o un derecho social donde siempre estoy todos los días escuchando sobre diferentes experiencias y diferentes situaciones que van a impactar al personal. Y de ahí precisamente esta inquietud de cómo lograr que cada vez pues este recurso humano esté mejor, y lo he hecho de la mano de dos grandes profesionales, Catalina y Vivian, a quienes agradezco profundamente que hayan podido participar el día de hoy. Amigas también mías personales que valoro muchísimo. Y bueno, definitivamente creo que nosotras desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, pero sobre todo las tres desde nuestro cariño, estamos impulsando este proyecto con la intención de que podamos generar cada vez más entornos mejores para cada uno de nosotros y los que tenemos al lado. Entonces, les agradezco haberse conectado el día de hoy. Les dejábamos esta pregunta en el último slide. El trabajo es nuestro segundo hogar. ¿Cómo puedo sumar a que sea mejor? Ojalá les quede ahí dando vueltas durante la semana, y les invitamos a que no se pierdan nuestros próximos eventos, episodios, como queramos llamarlos, mes a mes. Vamos a ir liberando o desbloqueando algún factor hasta completar los 8 factores del bienestar laboral, para que ustedes puedan entender poco a poco cómo es que esto viene conformándose para tener efecto real, que lo decía Catalina y también lo decía Vivian, esto es real. Usted invierte en esto y su compañía mejora. Si lo queremos ver como una inversión, es una inversión que vale la pena hacer. Y bueno, como les decía, nosotras desde nuestro punto de vista personal, no solo como parte de un negocio, sino principalmente para sumar un poco a nuestro entorno, a nuestro lugar de trabajo, a la sociedad y, ¿por qué no?, de una manera un poco más ambiciosa al mundo entero. Entonces, bueno, creo que tengo por acá una pregunta en el chat. Nada más, vamos a leerla. Dice, ¿nos pueden brindar algunas recomendaciones para las evaluaciones de riesgos en pymes? Catalina, no sé si te gustaría contestar esta pregunta. Gracias, Caro. Sí, bueno, como les decía, independientemente de la empresa, se puede aplicar una evaluación de riesgos psicosociales. Como les decía, la más utilizada es el tema de cuestionarios, aplicando y formulando preguntas con los factores que les ponía al inicio, ¿verdad? O sea, ver qué ir analizando primero como empresa, pequeña o grande, en este caso una pyme, pues qué factor de estos puede existir en la empresa, e incluso nosotros pues solitos irlos viendo primero qué hay o qué no hay en la organización. Y por supuesto después identificando cada uno, ir generando consultas a los trabajadores, tomándolos en cuenta para ver cómo lo podemos mejorar. Y ahí suma y se contesta un poco con esta última pregunta de que cómo podemos sumar a que sea mejor nuestro hogar, ¿verdad? Definitivamente
como encargado de recursos humanos, por ejemplo, de la pyme, identificar con estos factores que les dimos cuáles existen o cuáles no, los trabajadores. Y ahí, por supuesto, siempre tener una persona que nos pueda ayudar a identificar cómo lograr las medidas que tenemos que tomar. Muchas gracias, Cata, por referirte a esto. Antes de la siguiente pregunta que le voy a hacer a Vivi, nada más contestar en relación a que nos indican que me gustaría compartir esta información con los compañeros de salud y seguridad ocupacional. ¿Tienen algún tipo de material que puedan compartir? Este webinar ha sido grabado. Este webinar va a estar disponible también en nuestros canales, de la misma manera en que está disponible absolutamente todo el material que hemos venido realizando mes a mes. Esto quiere decir que vas a poder tener acceso tanto a nuestros videos, nuestros podcasts, nuestros artículos y nuestras infografías sobre este tema. De hecho, ya hemos realizado en su momento un webinar adicional. Entonces, a través de nuestros canales de YouTube vas a poder accesar a todo este contenido y seguirnos en redes para los factores que aún faltan de aquí hasta diciembre. Ok, ahora, en relación a la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles consideran que son los mayores riesgos y desafíos para las empresas al implementar o cambiar las líneas de acción con el fin de lograr un ambiente laboral más sano? Gracias por la pregunta y por la atención a las 54 personas que aún nos acompañan al final. Esto quiere decir que realmente esto conecta con usted y que usted tiene un deseo, al igual que nosotros, de que estas cosas pues vayan tomando el mejor rumbo. Realmente, riesgos y desafíos. El riesgo más fuerte que encontramos en las empresas con los colaboradores es pensar que este cambio está externo a mí, que esto no tiene que ver conmigo y que realmente aquí somos máquinas. Y el desafío que yo desde el ámbito emocional y de las experiencias vividas creo más fuerte es realmente pasar a ver a mis colaboradores en las empresas como seres humanos. Pasarnos de acera, convirtiéndonos en que mi mayor preocupación va a ser la gente, primero, y así sumar a los objetivos planteados de la empresa. Adaptarse a los cambios. Estimados, de verdad, hoy las líneas de acción en ambientes laborales van por el tema de las habilidades blandas, mal llamadas blandas, porque para mí son muy fuertes realmente y de gran impacto, pero es por ahí. Ya no estamos en aquellos años de solamente la especialización profesional. Hoy queremos humanizar los espacios y sobre todo hacer ambientes flexibles, donde la gente entre con una sonrisa y quiera siempre dar lo mejor de sí. Así es, definitivamente coincido con eso. Tenemos una mano levantada y me dicen del manejo, el control del webinar que vamos a poder dar acceso al audio de esta persona. Al mismo tiempo, mientras lo facilitamos el micrófono, dice que tenemos una pregunta para Catalina. Adelante. No sé si ya tenemos el audio habilitado. Ya, Ok, sí, adelante. La persona que tenía la mano levantada, si quisiera hacer su pregunta, su comentario en el micrófono, es factible. Nada más nos deja saber sin ningún compromiso. Perdonen, si era yo, creo que era un error, disculpen. Ah, no se preocupe, Luis. Sí, era su manita. Ok, tenemos una pregunta adicional. ¿Cómo podríamos al interno de una empresa identificar los factores psicosociales antes de iniciar un proceso formal de psicosociales para venderle la idea a la gerencia? Te preguntan, Catalina. Bien, gracias. Bueno, ahí me imagino que es cómo vender esta idea de la necesidad de riesgos psicosociales que todos nos podríamos plantear. Primero, vemos cada uno de los factores y podemos
podríamos identificar, creo que a lo interno, saber si la organización anda mal en el manejo de horarios, por ejemplo, porque ya tenemos llegadas tardías, porque tenemos indicadores de que algo anda mal, ¿verdad? Identificando qué factores, primero identificar los factores que tenemos y después si pasan o no ser los riesgos. Por ejemplo, si ya tenemos el tema de contenido de trabajo, si sabemos que hay una persona que está haciendo el trabajo de 2 o de 3, ya sabemos que hay un riesgo psicosocial ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, con cada uno de los factores que les dejé, que les dejamos aquí en la presentación, decir hoy a lo interno qué factor o qué riesgo podría generar esto y que podríamos mejorar y que a lo interno podría ser. Por ejemplo, podemos decir, mira, con el factor de tiempo vemos que hay demasiadas horas extra. ¿Por qué generan tantas horas extra? ¿Qué está pasando? Ya es un indicador, podría ser. Entonces, que hay un tema que nos podría generar un riesgo y ya podríamos vender a la gerencia. Entonces, mira, se está pagando muchas horas extra. ¿Será que hay un tema de organización? Y justamente esta empresa, persona que trabajó el mes pasado X horas extra además, es la que se ha enfermado más, ¿verdad? Entonces ya podemos ir viendo con esas pequeñas cosas, prestarle atención a estos pequeños detalles, decir por qué no hacemos una evaluación de riesgos psicosociales a ver qué está pasando, o incluso con solo ver llegadas tardías, con solo ver temas de productividad o con solo ver temas de incapacidades, aunque sean cortas, podríamos valorar hacer una evaluación de riesgos psicosociales y decir a la gerencia, bueno, aquí hay varias luces, muchas horas extra, muchas incapacidades, mucho tema, por ejemplo, que a veces se despierta el tema del acoso laboral. ¿Existirá el acoso laboral o es un tema que tal vez de conflictos y de relaciones interpersonales? Todas esas luces se prenden banderas rojas que nos indican, hagamos un estudio, una evaluación de riesgos psicosociales, a ver qué está pasando. Y de ahí puede ser que algo haya que mejorar, mucho, poco, que tengamos que invertir, mucho, poco, pero podemos ganar muchísimo. Muchísimas gracias, Cata. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos por conectarse, por mantenerse con nosotros conectados. Y 15 minutos luego de la hora del webinar, consideramos que es un tema que da para compartir por horas. La verdad es que sí, como decía Vivi, y enfática en esa palabra, creo que al ser personas es imposible que esto no nos haga clic, ¿verdad? Entonces creo que lo muestra el interés que ustedes han tenido en este tema. Quedamos en la mejor disposición de poderles ayudar, aportar, guiar, trabajar con ustedes y apoyarlos en lo que ustedes consideren necesario para ustedes, su empresa, grande, pequeña, mediana, lo decía Catalina. No, eso realmente no es lo importante es poder sumar a que podamos realmente estar cada vez en un trabajo que, como dice esta última frase, sea mejor, que podamos realmente sumar a eso. De verdad, muchas gracias, que tengan un buen día, el resto de la semana también, y bueno, quedamos siempre a sus órdenes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, feliz día. Hasta luego.